Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Padre eterno celestial, a través del fuego, el Ruach HaKodesh, instrúyenos a través de tu palabra, que sea el Ruach HaKodesh bendiciendo, bendito Padre celestial. Bienvenidos a este tema, hermanos, sobre las 7 trenzas o las 7 guedejas de Sansón. Como breve introducción, vamos a abordar qué es una guedeja. Una guedeja es una trenza. Entonces vamos a quitar ya esta imagen, que es la imagen de la portada, para observar los 3 puntos importantes de la introducción sobre qué es un nazareo. Entonces, un nazareo es una persona apartada para Yahweh Elohim. Entonces el nazareo no debía contaminarse con vino, cortarse el cabello y no tocar cadáveres. Entonces este estudio sobre las 7 trenzas de Sansón será abordado a través de la historia de Sansón, sus proezas y cómo fue decayendo constantemente. Entonces también ese tipo de estudios sobre las 7 trenzas podríamos abordarlo sobre las 7 iglesias o congregaciones que se nos relata en el libro de Apocalipsis. Entonces es un proceso por el cual la persona se enfría o se va apartando de la Kedushá, se cansa del propósito con el cual Yahweh Elohim lo apartó. El Eterno te ha apartado para un propósito. No te canses de buscar ese propósito que el Eterno tiene para ti. Pelea como Jacob peleó por su bendición. Pelea, hermano. Entonces vamos a iniciar con oración para empezar ese tema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha, Israel. Escucha, tú que peleas con Yahweh Elohim. Escucha, hijo mío, Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Yahweh uno es. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea Yahshua a través del Ruach HaKodesh bendiciéndonos en esta palabra, en este estudio. Bendito Padre Celestial, comprendemos que la salvación viene de ti, Yahweh nuestro Elohim. Por eso decimos aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Yahshua, Yahweh es nuestra salvación. Nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amar el principado de mi país. Ato y amar todo principado en mi ciudad. Declaro inoperante todo espíritu inmundo, todo principado de maldad al norte, sur, este y oeste. No tiene poder ni autoridad. Ato y amarro toda Dalila, toda serpiente de Jezabel, tu espíritu inmundo de distracción, tu espíritu inmundo de maldad, no tiene poder ni autoridad. Activamos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malaquín de guerra espiritual, a los guardianes, los protectores, los ungidos, estando en este lugar con nosotros, defendiéndonos, quebrantando, destruyendo toda fuerza de maldad. Todo principado y hombre fuerte sale fuera ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Revístenos de poder y autoridad, llénanos con tu presencia en la Kedushá, en la santidad, a través del poder y la unción del Ruach HaKodesh, bendito Padre. Sé tú instruyéndonos a través del fuego del Ruach HaKodesh. No queremos escuchar palabras de hombres, no queremos escuchar palabras basadas en la carne o en la voluntad de hombres. Queremos escuchar tu palabra a través del fuego del Ruach HaKodesh, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí entramos de lleno en el tema. Estudio bíblico sobre las trenzas de Sansón y sus consecuencias. Entonces, estos temas serán encontrados en la página principal de Facebook. Ahí está, se comparte en las páginas de TikTok, de Instagram, de X, anterior Twitter, y en YouTube. De momento, el texto, el documento lo pueden solicitar a través del Messenger de Facebook. Me queda mucho más práctico interactuar con ustedes por estos medios.
Continuamos con el tema. Entonces, introducción, la historia de Sansón. Vamos a relatar sobre la historia de Sansón, descrita en el libro de Jueces. Es un drama que contrasta la fortaleza con la debilidad, la sensatez con la locura y lo excelente con lo mediocre. Sansón, un personaje cuya vida puede ser alabada por sus proezas y censurada por su carácter débil. Este estudio centra las 7 trenzas de Sansón, o 7 aspectos importantes que marcaron a Sansón, que marcaron su debilidad, que marcaron su carnalidad. Cada uno va simbolizando un principio divino que Sansón quebrantó, llevándolo a su caída. Cada trenza representa un aspecto de su vida y refleja principios espirituales cruciales. Entonces, recordemos la historia de Sansón. Sansón fue nazareo. ¿Qué significa esto? Que fue apartado desde el vientre de su madre para un propósito: liberar a Israel del yugo de los filisteos. Estaban teniendo problemas con los filisteos y Sansón vino con el propósito de liberar a Israel del yugo de los filisteos. Vemos que Sansón hizo muchas proezas, como combatir a 1000 filisteos con la quijada de un burro, enfrentarse a un león y hacer muchas proezas acorde por su fuerza sobrehumana, una fuerza descomunal que no tenía ningún hombre. Ningún hombre podía parársele enfrente a Sansón por su fuerza. Pero como él tenía esta fuerza, que él pensó que venía de él, esta fuerza, entonces se llenó de orgullo y de altivez. ¿Cuántas veces podemos ver a pastores, a roes, que creen que ellos tienen superpoderes? Que creen que los superpoderes de sanidad provienen de ellos, de liberación provienen de ellos. Entonces creen y pretenden que pueden hacer lo que les venga en su voluntad. No en la voluntad de Yahweh, sino en la voluntad personal de ellos. Entonces vamos a ver palabras claves: trenza, guedeja. ¿Qué es una guedeja? Guedeja es una trenza que simbolizaba su nazareato. Es una sección del cabello que representa un principio o voto. Nazareo es una persona apartada para Yahweh Elohim, con votos específicos. Los votos del nazareo o del nazareato eran votos especiales que una persona hacía a Yahweh Elohim, comprometiéndose a seguir ciertas reglas y restricciones durante un periodo determinado o toda la vida. En el caso de Sansón era toda la vida, tenía que ser nazareo. Estos votos se mencionan en el libro de Números capítulo 6, versículo 1 al 21, y se caracterizaban por 3 elementos principales. Primer elemento: el nazareo debía abstenerse del vino y bebidas embriagantes. El nazareo no podía beber vino, vinagre y ninguna bebida que contuviera alcohol. También debía evitar el mosto y las uvas frescas o secas. Entonces vamos a observar que el vinagre como tal no es el vinagre que utilizamos en la cocina. El vinagre era vino dulce, o sea, vino poco fermentado, vino que tenía poco añejamiento. Eso es el vinagre. Lo podemos llevar esto hoy en día a drogas, excesos, placeres. El vino representa esto: los placeres, los excesos y todo lo que tiene que ver con la carnalidad. El segundo voto: cortarse el cabello. El nazareo no debía cortarse el cabello durante el periodo del voto. El cabello largo simbolizaba la dedicación y separación para Yahweh Elohim. El cabello representa como tal el guardar este pacto, el guardar este mandamiento, el guardar este compromiso. Representa un compromiso. Tengo un compromiso, así como tú tienes el anillo de bodas, si estás casado, si estás casada. Ese anillo representa un compromiso. Pero ¿qué pasa si tienes una reunión de trabajo y te quitas el anillo? ¿Por qué te quitas el anillo de compromiso? ¿Por qué te quitas el anillo que representa que estás casado? ¿Ves? Entonces todo tiene una relevancia importante. Estos compromisos también podríamos observarlos a través de los tzitzit que utiliza el judío. En su talit hay unos tzitzit. Esos tzitzit significan flecos y tienen
simbolismo de la Torá, los 5 libros de Moisés. Entonces esto sí le recuerda a la persona en la fe de Hashem, dicen el judío, de Yahweh, que tiene un compromiso con el Eterno. Tercer punto, no tocar cadáveres. El nazareo no podía tocar ningún cadáver, ni siquiera de un familiar cercano. Eso simbolizaba la separación del nazareo de la muerte y la impureza. Este tipo de semejanza la vemos también en el sumo Cohen, en el sumo sacerdote. Como Aarón no podía contaminarse con la muerte, otros levitas podrían hacerse cargo de estos rituales funerarios. Pero podemos observar que cuando murieron sus hijos por la desobediencia, todos estos estudios van en base a la desobediencia, a creer que Yahweh es un objeto de burla, a creer que Yahweh es un muñequito del cual tú te puedes burlar, a creer que Yahweh es la línea de emergencia 911 donde lo llamas porque tienes un problema personal. Él merece respeto porque es digno de exaltación y de gloria. Así que Yahweh amerita respeto, y las cosas de Yahweh son kadosh, son puras, son santas. No debemos tentarle, dice Yeshua. No tentarás a Yahweh tu Elohim. Entonces, cuando habla acerca de estos cadáveres, está hablando acerca de lo que está muerto. Recordemos las iglesias que son reprendidas en Apocalipsis, cuando le dice a una de ellas: tienen pinta de que viven, pero están muertos. Yeshua mismo le dice a un joven: ustedes son como sepulcros, aparentan ser dignos por fuera, con toda su indumentaria, con su tzitzit, con su talí, con sus ropas caras, con su prepucio cortado, porque tienen la circuncisión, guardando Shabbat, pero por dentro están muertos, por dentro están llenos de carroña. Además de estos 3 elementos, el nazareo también debía evitar la contaminación con lo muerto y mantener una dieta kadosh, una dieta pura. Vemos que el Yohanan, él mismo se apartó. Él era tomado por Yahweh para un propósito y él mismo se apartó, y la dieta de él era grillos y miel. Él mismo decidió tener una dieta kadosh, una dieta pura, no contaminarse, y por esa misma razón se apartó de la ciudad para mantenerse kadosh para Yahweh. Cuando el periodo del voto terminaba del nazareato, el nazareo debía ofrecer un sacrificio y cortarse el cabello como símbolo de su dedicación cumplida. El cabello cortado se quemaba como ofrenda a Yahweh Elohim. En el caso de Sansón, su madre hizo un voto nazareo por él antes de su nacimiento, comprometiéndolo a ser un nazareo toda su vida. Esto significaba que Sansón debía seguir estas reglas y restricciones desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Qué otro nazareo vemos en la Biblia? ¿Qué otro nazareo podemos observar en la Biblia? Respóndete. Vamos a hacer eso más interactivo. Respóndete. ¿Qué otro ejemplo de nazareato puedes encontrar en la Biblia? Muy bien, el ejemplo de Samuel. Samuel de igual manera fue apartado como nazareo y nunca se cortó su cabello. Fue apartado para el servicio a Yahweh y fue un varón de Yahweh que llevó la palabra del Eterno. Continuamos. La desobediencia, acción de quebrantar mandamientos de Yahweh Elohim y las consecuencias espirituales, aspectos negativos de la desobediencia en la vida de un creyente. Son palabras claves que tenemos acerca de este estudio, las 7 trenzas de Sansón. Empezamos con la primera trenza, que es acerca del yugo desigual, versículo bíblico Jueces 14, versículo 1 al 3. Vemos qué es el yugo desigual con los bueyes. No podemos ponerle
dos bueyes de diferente tamaño, porque uno va a trabajar más y otro va a trabajar menos. Eso es en el aspecto del yugo desigual. También encontramos en versículos de Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, acerca del yugo desigual, porque ¿qué beneficio tiene la luz con las tinieblas? Entonces, o servimos a un señor o servimos al otro. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro. Lo que me recuerda una anécdota personal. Un sacerdote de X denominación, que es mejor guardar respeto por los nombres, porque estamos en redes sociales y todos ameritan respeto. Entonces, cierto sacerdote de cierta denominación estaba bendiciendo a un líder, a un gobernante, y le dijo para que gobierne con los buenos y con los malos. Eso no puede ser, porque vas a gobernar para unos o vas a gobernar para los otros, o va a agradarle a unos o agradarle a otros. Ese fue un ejemplo, una anécdota personal. Entonces continuamos con la trenza del yugo desigual. Entonces descendió Sansón a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De los quién? De los filisteos. No era israelita. Y subió y le contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos, y les ruego pues que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo mi pueblo, para que vayas a tomar la mujer de los filisteos, que son los circuncisos, o sea, no guardan Torah, no creen en Yahweh Elohim. Y Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Tómala para mí, porque es agradable a mis ojos. Tómala para mí, porque me da la gana. Así, en palabras textuales. No le importaba los mandamientos de Yahweh Elohim. Le importaba era su voluntad y su carnalidad. Era agradable a sus ojos. Era lo que él quería, su voluntad. Entonces, en este pasaje, Sansón ve a una mujer filistea en Timnat y decide que quiere casarse con ella, a pesar de las objeciones de sus padres, que señalan que los filisteos son incircuncisos y no creen en Elohim de Israel. Sansón insiste en que quiere casarse con ella porque le agrada. Esto marca el comienzo de una serie de eventos que llevarán a la caída de Sansón y su desobediencia a los principios divinos. Explicación: Sansón descendió a Timnat. Qué bonita palabra esa, ¿no? Descendió, bajó, descendió a Timnat y vio una mujer filistea que le agradó. ¿Dónde vemos esa palabra descendió? ¿Dónde vemos más esa palabra? En la parábola del buen samaritano. Hay una persona que descendió a cierta parte y fue golpeado por unos asaltantes y nadie le ayudó. El único que le ayudó fue un samaritano. Un samaritano técnicamente representaba en ese entonces enemigos. Alguien que jamás él pensó que le fuera a ayudar, le ayudó, porque fue voluntad de Yahweh. Porque a través de esa anécdota, a través de esa experiencia, algunos dicen es una parábola. Como es parábola, no fue real. Es simplemente una ilustración para dar a entender un mensaje. Y si fue real. Bueno, continuamos con el estudio. Objeción: la mujer filistea que le agradó. A pesar de la objeción de sus padres, se casó con ella. Esta elección violó el principio de no unirse con los inconversos, yugo desigual, a casarse con alguien fuera de la fe de Israel. Sansón rompió con la pureza que Yahweh demandaba de él. Reflexión: esta trenza simboliza la desobediencia, el principio de la separación. La elección de Sansón de una esposa pagana refleja la tentación de conformarse con las normas de la cultura en lugar de mantenerse firme a los principios de Yahweh Elohim. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona que ha sido separada, que ha sido apartada por Yahweh, termina
siendo seducido por la lujuria, y empieza a servirle a otro tipo de cultura pagana después de haber sido un Kadosh, un apartado por el eterno Yahweh Elohim. También vemos que no le fue bien a Sansón con ese primer matrimonio que tuvo, debido a que fue engañado por parte de esta familia, y de ahí en adelante creó en él un dolor, un sufrimiento, una depresión que no pudo sanar. ¿Por qué no pudo sanar Sansón esa depresión? De que su esposa le engañó, de que el padre de su esposa le engañó. ¿Por qué no pudo sanar esto? Porque él no tenía una comunidad, una comunión con Yahweh Elohim. No habló con él, no le pidió discernimiento, no le pidió orientación. Segunda trenza, la trenza de la contaminación con lo muerto. Versículo bíblico, Jueces, capítulo 14, versículo 8 al 9. Entonces, observamos antes que la contaminación con lo muerto representa todo lo que está muerto espiritualmente. De cierta manera representa la muerte física. Y lo muerto apesta. Tú sabes que la carne podrida de muerte, eso apesta, es inmundo. Menos una persona normal va a ir a tocar lo que está muerto e inmundo. Una persona normal no hace eso. Ahora, a nivel espiritual, tú eres un Kadosh. Tienes discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, porque Yahweh Elohim te lo ha dicho. No me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas esto otro. Entonces tienes discernimiento para saber que está muerto. Tú no puedes habitar donde hay contaminación y muerte espiritual. Observamos los versículos, Jueces, capítulo 14, 8 al 9. Y volviendo a pasar por el cadáver del león, cuando combatió con el león, por el cadáver del león vio una colmena de abejas en el cuerpo del león y miel. Y tomó de la colmena con sus manos y fue comiendo mientras caminaba. Y llegó a donde estaba su padre y su madre, y les dio también a ellos, y comieron. Pero no les contó que había tomado la miel del cadáver del león. Entonces, ¿dónde estaba lo rico, lo delicioso, lo dulce, lo sabroso? Contaminado con el cuerpo muerto de un león. Tenía una contaminación. Eso que parecía agradable a los ojos, eso que parecía complacer su necesidad, eso que era rico y delicioso para él, estaba contaminado con muerte. ¿Dónde más vemos esto? Cuando el padre de familia, la madre de familia, cualquiera va a hacer cosas indebidas estando casado, y luego de cometer ese acto llega a su casa como si nada. Vamos a un ejemplo más ilustrativo. El hombre que sale de la casa porque le pagaron el sueldo, entonces se va a beber, se emborracha, está con mujeres, está pasándola bien, está pasándola delicioso, y llega a su casa y comparte con su familia un pollo asado, un pollo a la broster, unas hamburguesas, y todos comen porque el papá llegó borracho con el pollo asado. Lo ven normal. El matrimonio se va destruyendo. La contaminación de él va contaminando a su hijo, va contaminando a su hija. Y esa iniquidad, ese abón, esa maldad se va transfiriendo a ellos porque es normal. Es normal que el papá llegue borracho. Es normal que la mamá viva callada. Es normal que si le dices no al papá, golpea a los hijos. Eso es normal. Entonces el joven va creciendo y se le va a hacer normal también contaminarse con las drogas y llegar drogado a la casa y faltar el respeto a su padre y faltar el respeto a su madre. Entonces una contaminación llevó a otra y otra llevó a otra y llevó a la destrucción del hogar. Continuamos con el estudio en este pasaje acerca de los versículos del león. En este pasaje Sansón vuelve a pasar por el cadáver del león que había matado anteriormente
y ve una colmena de abejas que ha hecho su hogar en el cuerpo del león. A pesar de que, como nazareo, debía evitar tocar cadáveres, Sansón toma la miel de la colmena y la come, y luego le da a sus padres para que coman. Sin embargo, no les dice que la miel proviene del cadáver del león, lo que indica que sabe que ha hecho algo que no debería haber hecho. Este acto de Sansón es una violación del voto de nazareo y muestra su falta de obediencia a los principios divinos. Explicación: Sansón tocó el cadáver de un león y tomó miel del cuerpo muerto para compartirla con sus padres. Esto violó el voto de no tocar cadáveres. Su acción no solo lo contaminó a él, sino que también afectó a sus padres. Reflexión: esta trenza representa el peligro de contaminarse con lo que está muerto espiritualmente. Los creyentes del Mesías deben evitar lo que no es beneficioso para su crecimiento espiritual y su vida de santidad, de Kedushá. Entonces vamos a observar qué otro ejemplo podemos obtener de estos versículos. Cuando el pastor de una congregación recibe dineros para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, provenientes de dinero que tienen asociación con la muerte, provenientes de dineros de los narcos de México, donde extorsionan, donde matan, donde descuartizan a una persona porque no siguen sus negocios, así le llaman a sus negocios. Vemos pastores que se asocian con la política corrupta y mentirosa y llevan a sus congregaciones al candidato presidencial para que a través de la fe se beneficie este candidato, porque no están exaltando a Yahweh, están exaltando al hombre. Candidatos perversos, corruptos, que tienen pensamientos malos, que están asociados también con ese narcotráfico, con este negocio de la muerte. La planta como tal de la cocaína, de la marihuana, no tiene nada de perverso como tal. Son plantas, son creaciones de Yahweh. El problema está en el uso y el abuso de las sustancias que crean con este negocio. El problema está quién controla estos negocios, y quien controla este negocio utiliza las armas y la muerte para tener control sobre esto. Y hay pastores que prestan su congregación para el lavado de estos activos, sin importarles en lo más mínimo de dónde provienen estos dineros. Entonces es otra forma de contaminarse con lo muerto. No te contamines con lo muerto. No contamines tu congregación, tu Keilah, con aquello que está muerto. No promuevas ideologías políticas falsas, hipócritas, que llevan a muerte. El lugar, la casa de Yahweh Elohim, la congregación debe ser un lugar Kadosh, apartado para la exaltación de Yahweh. Aleluya. Ya, exaltado sea Yahweh, nuestro Elohim. Pues vamos a ver la palabra santidad, que viene del hebreo Kedushá. Proviene del hebreo y tiene una rica etimología. La raíz de la palabra es Kadosh, que significa santo, separado, apartado, diferente. En hebreo la letra Kaf tiene el sonido gutural y la palabra Kadosh se puede descomponer en Kad, que significa ante o frente a, Shin, que significa diferencia o separación. Por lo tanto, Kadosh puede interpretarse como separado ante Yahweh Elohim o diferente para Elohim. La palabra Kedushá es el sustantivo femenino que se deriva de Kadosh y se refiere a la condición o estado de ser santo, separado y dedicado a Elohim. Santidad, Kedushá. En resumen, la etimología hebrea de Kedushá revela un concepto profundo de separación y dedicación a Yahweh Elohim, lo que refleja la idea de ser diferente y aparte para servir y honrar a nuestro Elohim Yahweh. Aleluya. Tercera trenza, la trenza de la desobediencia a su voto de nazareo. Entonces empezamos con Jueces capítulo 13 versículo 5. Entonces vamos a observar cuáles eran los votos del nazareo
y cómo fue quebrantado el voto de la abstinencia del vino, porque no está implícito en los versículos, no es implícito, entonces se debe analizar el contexto. Jueces capítulo 13 versículo 5: porque he de nacer de ti un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Elohim Yahweh desde el vientre de su madre, y él comenzará a salvar Shua a Israel de la mano de los filisteos. La salvación de Yahweh Elohim vendrá por Sansón. Vemos que Yahweh traía salvación a Israel a través de este varón. En este versículo, el ángel del Señor, el Malak de Yahweh Elohim, le dice a la madre de Sansón que su hijo será un nazareo de Yahweh Elohim desde el vientre de su madre, lo que significaba que estaría dedicado a Elohim y separado para su servicio. La condición de nazareo implicaba que Sansón debe cumplir con ciertas reglas y restricciones, como no cortarse el cabello, no beber vino ni bebidas embriagantes y no tocar cadáveres. Este versículo también destaca que Sansón ha sido elegido por Yahweh para ser salvador de Israel, y que su nacimiento y dedicación son parte de un plan divino para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Los planes de Yahweh son perfectos. El versículo donde mencionamos que Sansón participó acerca de el vino lo encontramos en Jueces capítulo 14 versículo 10. Y descendió su padre a la mujer, y Sansón hizo allí un banquete. Hizo un banquete como acostumbran hacer los jóvenes, y como le vieron los filisteos, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: os propondré un enigma si me lo declaráis dentro de los 7 días del banquete. 7 días de banquete. Y lo descubrís, os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. En este pasaje se menciona que Sansón hizo un banquete en la casa de su futura esposa filistea, y que los filisteos estaban presentes en este banquete. Aunque no se menciona explícitamente que Sansón bebiera vino o se embriagara, su participación en el banquete con los filisteos sugiere que puede haber estado expuesto a la cultura y a las costumbres de los filisteos, lo que podría haber sido una tentación para él como nazareo. Entonces vemos que la palabra banquete está varias veces. Banquete simbolizaba no solamente comida en exceso, era comida en exceso, era licor en exceso, y era actos lujuriosos en exceso, porque ellos eran filisteos. Ellos tenían adoración a Baal, Yahweh Elohim le reprenda. Tenían adoración a Ishtar, Yahweh Elohim le reprenda. Y los sacerdotes y sacerdotisas de esos demonios tenían como prioridad los placeres sexuales. Le encomendaban, le dedicaban su energía sexual a esos demonios. Entonces tenía aquí Sansón un banquete de 7 días. 7 días siendo contaminado por la legión de demonios, por esa contaminación constante con esas deidades paganas. Entonces, en ejemplo claro, es como que tú que eres un pastor, tú que eres un hermano apartado, te vas a una discoteca a predicar. Óigalo. Se fue a la discoteca a predicar, pero yo no tomé, dijo el hermano. Yo estaba hablando de Cristo. Nosotros creemos en el Mashiach Kadosh Yahshua, pero este es un ejemplo. Entonces el hermanito estaba hablando de Cristo en la discoteca, pero él no estaba tomando, pero fue contaminado con esa energía de ese lugar. No es el lugar adecuado para que tú vayas a hablar del Mesías. También acerca de una persona, ya no es cristiana. Ella estaba estudiando periodismo, primer semestre, y la joven se fue a hacer una entrevista a las mujeres de los burdeles, y se contaminó con esa energía más de 7 días para presentar su proyecto de una entrevista. No se la aceptaron, que en ningún momento le habían pedido ese tipo de cosas.
Entonces el concepto aquí es: no te contamines. No te contamines. No hagas tu voluntad. Pide primero discernimiento a Yahweh de aquello que es conveniente para ti. Explicación acerca de estos versículos: como nazareo, Sansón debía abstenerse del vino. Sin embargo, la historia no menciona explícitamente que él quebrantó este voto. No es explícito, pero se le asocia con la participación en estos banquetes donde el vino estaba presente. Estos eventos representan el exceso y la indulgencia en contraste con su voto de sobriedad. Entonces, la trenza del vino simboliza la tentación de caer en la indulgencia y el excesivo placer mundano, opuesto a la disciplina y el autocontrol requeridos para vivir una vida dedicada a Yahweh Elohim. La trenza de la lujuria y el pecado sexual. Cuarta trenza. Versículo bíblico: Jueces capítulo 16, versículo 1. Sansón fue a Gaza y vio allí a una prostituta y se acercó a ella. Cuando usted observa la palabra se acercó a ella, quiere decir estuvo con ella sexualmente, con una prostituta. Y como dije anteriormente, la mayoría de estas sacerdotisas se prostituían no solamente por dinero. Ellas tenían su servicio a Ishtar. Ellas eran sacerdotisas de Ishtar. Y como tal, el acto sexual estaba dedicado a ese demonio. Por tanto, cuando Sansón se estaba acostando con esta prostituta, se está acostando directamente con un demonio. En la historia nos muestra cómo la lujuria y el pecado sexual pueden llevar a la caída de una persona. Sansón, un hombre fuerte y dedicado a Yahweh Elohim, se dejó seducir por la belleza y el encanto de una prostituta, lo que lo marcó en el comienzo de su fin. El comienzo de su fin. Estaba empezando a quebrantarse por completo. Ya estaba empezando a destruirse a sí mismo con haberse acercado a esta prostituta. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la lujuria y la importancia de mantenernos fieles a Yahweh nuestro Elohim y sus enseñanzas. La historia de Sansón nos sirve como un recordatorio de la necesidad de ser vigilantes y no dejar que nuestras pasiones y deseos nos lleven lejos de Yahweh nuestro Elohim. Explicación: Sansón se acostó con una prostituta en Gaza, deshonrando su voto de pureza sexual. Este acto de inmoralidad revela la debilidad y falta de control y es una violación directa a los principios divinos. Esta trenza representa la debilidad en el área de la pureza sexual y la falta de autocontrol en el área que puede llevar a la destrucción espiritual y física. Vemos esto mismo también con la versículo Apocalipsis 2, versículo 20, acerca de Tiatira, la iglesia de Tiatira, la iglesia que toleraba a Jezabel, la iglesia que toleraba las pasiones sexuales, la iglesia que toleraba la hechicería, la idolatría, la iglesia que toleraba a aquellos que tenían conocimiento de verdades profundas. Quinta trenza, quinta guedeja, la trenza, la guedeja del orgullo y la autosuficiencia. Versículo bíblico, Jueces, capítulo 16, versículo 20. Sansón se durmió a los pies de Dalila. Allí hizo llamar a un hombre para que le cortara los 7 mechones de su cabello. Así que comenzó a afligirlo porque su fuerza se había ido de él. Entonces vemos después que Sansón, después de estar con la prostituta, él se enamora de una prostituta. No solamente se acuesta con la otra prostituta, se acostó, pero de esta prostituta él se enamoró y ya no tenía discernimiento.
A ver, las prostitutas venden su cuerpo por dinero. Lo que le interesa a una prostituta es el dinero. Y este se estaba enamorando de ella y no entendía que constantemente ella lo estaba diciendo: hey, dime tu secreto. Dime tu secreto, ¿de dónde proviene tu fuerza? Dime tu secreto, quiero saber tu secreto. A ver, Sansón, esta mujer es filistea, esta mujer es prostituta y te está pidiendo que le reveles el secreto. ¿De dónde proviene tu fuerza descomunal? Y aquí está, Sansón se durmió a los pies, tenía confianza plena porque estaba enamorado de ella, de Dalila. Ella hizo llamar a un hombre que le cortara las 7 mechones de su cabello. Así comenzó a afligirlo porque su fuerza se había ido de él. La trenza del orgullo y la autosuficiencia se refiere a la forma en que Sansón confió en su propia fuerza y habilidades, en lugar de confiar en Yahweh su Elohim. Su orgullo y creencia en su propia autosuficiencia lo llevaron a creer que podía manejar cualquier situación por sí mismo, sin necesidad de Elohim. Sin embargo, cuando Dalila cortó sus 7 mechones de cabello, Sansón perdió su fuerza y se dio cuenta de que su fuerza venía de Yahweh. Yahweh era su fuerza, no de sí mismo. Esta historia nos enseña la importancia de la humildad y confianza plena en Yahweh nuestro Elohim, en lugar de confiar en nuestras propias habilidades y fuerzas. Vemos también el versículo de Jeremías 17:5, donde menciona: maldito es el hombre que confía en el hombre, que pone por fuerza la carne y su corazón se aparta de Yahweh Elohim. Una persona que confía en sus propias habilidades, en sus propios medios, que confía en su dinero, que confía en su estatus político, que confía en sí mismo. No vemos muchas veces estos predicadores acerca de confía en ti, ten más fe en ti, ten más... En teoría está bien porque está aumentándoles la autoestima. Pero el primer mandamiento dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Explicación: Sansón, confiado en su propia fuerza y habilidad, permitió que su fuerza se desvaneciera sin darse cuenta de que había perdido la unción de Yahweh Elohim. Su orgullo le hizo subestimar la importancia de la relación con Yahweh su Elohim. Esta trenza ilustra el orgullo y la dependencia en uno mismo en lugar de la fuerza divina. La autosuficiencia puede llevar a la caída cuando no se reconoce la dependencia continua en nuestro Elohim Yahweh. Entonces vemos también aquí muchas personas, muchos pastores que creen que porque viajan a naciones, que van a naciones, que llenan estadios de 10,000, 20,000 personas, ya se creen autosuficientes. Alguna vez escuché un testimonio de un cantante muy famoso que iba a salir a cantar, y un anciano se le acerca y le dice: porque así te dice el Señor, tú estás en pecado, estás en lujuria. Este señor, este predicador, este cantante se quebrantó porque pensó que como nadie lo estaba viendo, él podría salir a burlarse cantando coritos y cantando salmos a Elohim, cuando por dentro estaba oscuro, por dentro estaba lleno de maldad. Pero Yahweh le envió un malad, le envió un mensajero y le dijo: así te dice el Señor. Yahweh te dice que tú has desobedecido, que te encuentras en adulterio, te dice que te arrepientas. Así dice el Señor, le dijo este mensajero. Entonces, ¿cuántas veces vemos que la autosuficiencia de una persona lo lleva a confiar en sus propias dependencias, en su propio orgullo, en su propio ego, y no se da cuenta que Yahweh, el malad de Elohim, se está apartando de él? Sexta trenza, la trenza de la falta de discernimiento del propósito divino de Yahweh. Versículo bíblico, Jueces, capítulo 16, 21. Los filisteos lo capturaron a Sansón, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la prisión.
La trenza de la falta del discernimiento del propósito se refiere a la incapacidad de Sansón para entender el propósito de Yahweh Elohim para su vida. A pesar de ser un juez de Israel y tener un llamado especial de Yahweh Elohim, Sansón se dejó llevar por sus propios deseos y pasiones. En lugar de buscar el propósito de Yahweh, su falta de discernimiento lo llevó a una serie de malas decisiones que eventualmente lo llevaron a la cautividad y a la oscuridad, a ser esclavo y prisionero. Esta historia nos enseña la importancia de buscar el propósito de Yahweh nuestro Elohim para nuestras vidas y no dejar que nuestras propias ambiciones y deseos nos lleven lejos de Él. Vemos esto también con Israel cuando fue prisionero de Egipto, porque la idolatría, el pecado, la lujuria representa Egipto. Israel era esclavo de Egipto. Israel envía a su Malak, a Moshe, a su mensajero, para liberar a Israel. Israel fue libre y les dejó unas instrucciones. Guíense por esas instrucciones y tendrán vidas llenas de abundancia, tendrán vidas llenas de shalom. Guíate por las instrucciones de Yahweh Elohim y tu vida será bendecida. Pero si seguimos nuestros propios propósitos, seremos como Sansón, seremos esclavos y ciegos. Explicación de estos versículos: Sansón perdió el discernimiento y su propósito cuando se entregó a Dalila y reveló su secreto de su fuerza. Esto llevó a la captura y humillación. La pérdida de discernimiento sobre el propósito divino lleva a la pérdida de la dirección y la fortaleza espiritual. Debes mantener el discernimiento, es crucial para cumplir el llamado de Yahweh tu Elohim. ¿Tienes llamado o no tienes llamado? Yahweh te ha llamado para cumplir un propósito a través de tu vida. Pero si tú lo rechazas, si tú rechazas ese llamado, viene Hasatán. Te roba el llamado, te roba la bendición, te roba la unción, te apresa, te pone grilletes, te esclaviza y te pone ciego. ¿Quieres ser prisionero? ¿Quieres ser esclavo, ciego del pecado? ¿O quieres vivir en esa kedushá, en esa santidad para Yahweh Elohim, con la bendición del Malak que está sobre ti, bendiciéndote? Tú decides qué quieres para tu vida. ¿Quieres ser esclavo y prisionero del pecado? ¿O quieres vivir en kedushá y santidad para Yahweh Elohim? La trenza del desprecio de la compañía de Yahweh Elohim. Versículos bíblicos del capítulo 16, versículo 28 al 30. Entonces Sansón invocó al Señor, a Yahweh Elohim, y dijo: Adonai, Señor, mi Elohim, acuérdate de mí, dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que me vengue de los filisteos por mis ojos. Luego abrazó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó en ellas, una con un brazo derecho y la otra con su brazo izquierdo, y dijo: muera yo con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los señores, reyes, sobre los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba con él. La trenza del desprecio de la compañía de Yahweh Elohim se refiere a la forma en que Sansón se alejó de Yahweh Elohim y no valoró la relación con él, a pesar de ser un juez de Israel y tener un llamado especial de Elohim. Sansón se dejó llevar por sus propios deseos y pasiones y no buscó la guía y la compañía de Yahweh Elohim. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, Sansón se acordó de Yahweh Elohim y le invocó, lo que le dio la fuerza para vencer a sus enemigos. Esta historia nos enseña la importancia de valorar la relación que tenemos con nuestro Elohim Yahweh y no de alejarnos de él, incluso en los momentos difíciles. Explicación: Sansón en su última petición, porque no tuvo más comunión con Elohim, clamó a Yahweh Elohim por la fortaleza, por la fuerza, después de haber sido capturado. Su arrepentimiento final
muestra que el pecado que había llevado a una separación temporal de la presencia de Yahweh Elohim. Otra vez, su arrepentimiento final muestra que el pecado había llevado a la separación temporal de la presencia de Elohim. Entonces, ¿es Yahweh el que se separa de nosotros o somos nosotros por nuestra misma voluntad que decidimos separarnos de Él? La parábola la encontramos también en el hijo pródigo, el hijo que pidió la bendición para sus placeres y se convirtió en esclavo, terminó comiendo el alimento de los cerdos y prefirió regresar a su padre para por lo menos ser un siervo. Y su padre lo recibió como el hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Reflexión: esta trenza demuestra la importancia de mantener una relación constante con Yahweh nuestro Elohim. El desprecio de esta relación puede llevar a la pérdida del propósito y el poder espiritual, aunque siempre hay oportunidad para arrepentirnos, siempre hay oportunidad para que te arrepientas, hermano. Conclusión: las 7 trenzas de Sansón representan aspectos cruciales de la vida de los creyentes en el Mesías que deben ser mantenidos para evitar la caída. Cada trenza simboliza un área donde Sansón quebrantó los principios divinos, llevándolo a la pérdida de su fuerza y propósito. Este estudio nos enseña la importancia de vivir en obediencia a los mandamientos, instrucciones de Yahweh nuestro Elohim, mantener la pureza, la kedushá, la santidad y el discernimiento y valorar nuestra relación con Yahweh nuestro Elohim por encima de todo. Entonces vamos a hacer un breve resumen, consejos prácticos. Primero, evita el yugo desigual, mantente en relaciones que fortalezcan tu fe y no comprometan tus principios espirituales. Segundo, no te contamines con lo muerto, evita prácticas y pensamientos que no son edificantes ni beneficiosos para tu vida espiritual. Tercero, mantén la disciplina, respeta los compromisos y votos que has hecho con Yahweh tu Elohim y evita indulgencias innecesarias. Cuarto, cuida la pureza sexual, mantén la integridad en tus relaciones y evita comportamientos que comprometan tu pureza sexual. Quinto, reconoce tu dependencia en Yahweh Elohim. No confíes en tus propias fuerzas. Busca siempre la guía y la fortaleza divina. Sexto, preserva el discernimiento. Mantén una relación cercana con Yahweh Elohim para no perder de vista tu propósito y dirección espiritual. Séptimo, valora tu relación con Yahweh Elohim. Prioriza tu vida en oración y comunión con Yahweh Elohim para evitar la separación y mantener el propósito de tu vida. Exaltado sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra, porque tu palabra nos hace libres, porque en tu palabra tenemos consuelo, porque tu palabra es verdad. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, toda exaltación y gloria sea para nuestro Elohim, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, porque somos libres en tu palabra, porque nos has hecho libres a través del fuego del Ruach HaKodesh. Bendice a los hermanos, bendice sus congregaciones. Pon en ellos discernimiento, sabiduría y entendimiento a través del fuego del Ruach HaKodesh. Bendícelos, bendito Padre. Llénalos de fe, confianza, fortaleza, firmeza y fuerza en el fuego del Ruach HaKodesh que los bendice. Bendice sus hogares, bendice sus finanzas, bendícelos con abundancia, bendito Padre Celestial. Bendice sus mesas con abundancia, bendito Padre. Bendice la labor de sus manos, su empleo, su trabajo. Bendice sus animales, si son propietarios de fincas, bendícelos, bendito Padre. Bendice sus alacenas, bendice, bendito Padre, su agricultura, aquello que ellos cosechan, bendito Padre Celestial. Sánalos de cualquier enfermedad física, mental o espiritual. Saca fuera de ellos toda aflicción. Saca fuera de ellos todo dolor. Saca fuera de ellos cualquier enfermedad física, mental o espiritual. Llénalos de tu presencia, de tu santidad. Revístelos de poder y autoridad en el fuego del Ruach HaKodesh. Pon en ellos el Ruach HaKodesh
El Ruach HaKodesh que sana, el Ruach HaKodesh que libera, el Ruach HaKodesh que trae palabra y discernimiento de palabra, un Ruach HaKodesh que edifica, bendito Padre Celestial. Bendito, santo eres, Kadosh por siempre, amado Padre Celestial. Aleluya, exaltado Yahweh nuestro Elohim. Amados hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga, les guarde siempre. Entonces, les pido por favor, compartan este tema en sus redes sociales y suscríbanse al canal si no están suscritos todavía. Que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga siempre. Shalom.